el tercer domingo que el Evangelio es de ese capítulo 6 de San Juan, que, recordemos, comienza con Jesús que alimenta a todos con 5 panes, los que lo habían seguido a una zona de desierto. Sedientos y hambrientos de su palabra, no pensaron en su alimento, y Jesús, con 5 panes de un niño, por mediación de uno de los apóstoles, ¿no? Andrés, alimenta a todos. Y también el domingo pasado vimos que se generaba como esa dificultad para pegar el salto, ¿no? Para penetrar en el misterio. Jesús le decía: ustedes me siguen no porque vieron signos, sino porque tuvieron pan para saciarse, ¿no? Y entonces veíamos que Jesús en cada Eucaristía, en cada encuentro con Él, nos procesa en nuestro corazón para que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros proyectos se armonicen con los de Dios. La gente quería hacerlo rey y Jesús no quería ese tipo de reinado que la gente soñaba, ¿no? Y hoy entonces tenemos otro aspecto de la Eucaristía que por ahí es el más descuidado en nuestra catequesis de Eucaristía, en nuestra mirada de lo que es la misa, ¿no? Que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Qué trabajo hace el Espíritu Santo en cada misa, en cada oración? Porque por ahí podríamos decir fácilmente lo que hace Cristo y lo que hace el Padre, pero sería más difícil precisar lo que hace el Espíritu Santo. A veces por un olvido de las catequesis, de la vida de la Iglesia, ¿no? Y entonces es un olvido culpable, digamos, porque al descuidar el honrar al Espíritu Santo, lo mismo que al Padre y al Hijo, deformamos la fe, ¿no? Sin la vida del Espíritu Santo, la fe se vuelve a una moral vacía, sin calor, sin calidez, automática, farisaica, ¿no? O simplemente afirmar verdades como un dogma sin luz, sin la luz del amor, ¿no? El espíritu del amor. Y justamente este pasaje de hoy nos dice esto, porque algunos muy afines al templo de Jerusalén y a su enseñanza y al Sanedrín y a los fariseos, por más que están en Cafarnaún, que está a orillas del mar de Galilea, al norte, a 2 días de camino, murmuraban, dice, ¿no? La palabra es la murmuración, que no tiene que ver con el chisme del barrio, ¿no? Que por ahí lo usamos así para nosotros esa palabra. Murmurar en la Biblia intenta traducir lo que significaría todas esas objeciones del corazón para aceptar a Jesús. ¿Cómo no es el hijo del carpintero? ¿Cómo puede venir de Dios si conocemos su familia, ¿no? En lugar de darse cuenta que no podían darse cuenta que Dios combina las raíces familiares, las raíces del pueblo, las raíces de las generaciones, ¿no? La horizontalidad de la vida, ¿no? Con el don de Dios, con el origen en Dios, con el Hijo de Dios, ¿no? La verticalidad, ¿no? A veces tenemos una verticalidad desencarnada, como esta gente que murmuraba: ¿cómo puede venir de Dios si conocemos su familia, ¿no? Y a veces tenemos una fe espiritualista, ¿no? Sin descubrir las raíces, el permanente enraizamiento, la dinámica de encarnación. A Dios lo encontramos, ¿no? Como el samaritano en el hombre lastimado, como Jesús en
en el abandonado o en el excluido del culto, como la prostituta o el publicano, ¿no? O el buen ladrón al cual el otro criticaba y Jesús no deja de dar la mano a los dos, ¿no? La cruz es horizontal, además de vertical. Jesús da la mano a todos en la cruz. Y esa es la dimensión que Jesús le ilumina a este grupo que murmura, que dice, ¿cómo puede ser que Dios esté tan cercano, hecho hombre, y hasta la muerte de cruz? ¿Cómo puede ser que esté en la Eucaristía la memoria de su pasión, accesible para todos? ¿Cómo puede ser que podamos tocar el amor de Dios en Cristo entregado tan fácilmente? Y entonces, justamente la respuesta de Jesús, que como hace muchas veces la hace con una cita de algún profeta, es Isaías en el exilio, todos serán instruidos por Dios. Por eso dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Jesús no se enoja con el que murmura, con el que tiene esa traba, ese conflicto no resuelto, porque además tener conflictos, preguntarse, indagar, puede ser buscar, atravesar perplejidades, ¿no? Encrucijadas, oscuridades, túneles. Jesús no se enoja con los que murmuran, al revés, nos dice que sin estar instruido por Dios, es la palabra del profeta Isaías, que dice que todos serán instruidos por Dios. ¿Cómo es eso? Que el Padre envía el Espíritu Santo al corazón de todos. No hay nadie que no esté movido por el Espíritu de amor del Padre para arrimarnos a Jesús. Por eso dice Jesús, nadie puede venir a mí, vencer esas murmuraciones, si no lo atrae el Padre, ¿no? Y esa atracción del Padre es lo que hace el Espíritu Santo. En la obra del Padre, pero particularmente en la Eucaristía, ¿no? Es el Espíritu Santo que nos atrae, que nos lleva, que nos pone en contacto, que vence o atraviesa las murmuraciones, que nos pone de vuelta desnudos ante el amor desnudo de Jesús como carne entregada. Sin el Espíritu Santo no habría Eucaristía. En primer lugar porque, claro, hay el gesto de imposición de manos, ¿no? Como en la confirmación sobre el pan y vino, invocamos que transforme el pan y vino, ¿no? En su cuerpo y sangre. Es el Espíritu Santo el que hace esa transformación. Lo invocamos para que Él transforme. Envía, Señor, tu Espíritu sobre este pan y este vino. No es magia, no son poderes del cura tampoco. No, es la obra del Espíritu Santo que invocamos juntos. La palabra invocación, en griego es una palabra fuerte, en el griego de la Biblia, de los padres de la Iglesia, le dice epíclesis, invocar. Decían los padres, la misa es una epíclesis, es una invocación. Es una invocación. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Porque sin Él nada se transforma. No se trata solamente de que se transforme el pan y vino en su cuerpo y sangre, sino que al comulgarlo, nosotros seamos transformados por obra del Espíritu Santo. Él también nos va transformando la vida. Y a través de nuestro amor humilde cristiano de cada día, justamente invocamos que el Espíritu transforme la creación entera. Hacia allí vamos, hacia allí peregrinamos, hacia ese mundo nuevo que esperamos, que es toda la creación hecha Eucaristía, transformada. Es obra del Espíritu Santo, ¿no? Por eso cuando descubrimos que la misa es esta epíclesis, esta invocación del Espíritu Santo,
Entonces se renueva mucho lo que es venir a orar juntos en la misa o prolongarla en la oración en casa o caminando por la ciudad. Toda oración está vinculada a la oración de la misa y es invocación del Espíritu Santo. Nadie reza sin el Espíritu Santo, porque Jesús dice hoy, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Sabemos que la misa es, decimos, ¿no?, anamnesis, memorial. Hagan esto en memoria mía. Y todos podríamos compartir y testimoniar la fe de cómo la Eucaristía es memorial de la pasión de Jesús. Aquello pasado, ese hecho histórico, es actual, es presente por la Eucaristía, memorial de la pasión del Señor. Pero por ahí no podríamos también decir todo lo que la Eucaristía es anticipo de ese banquete eterno, de esa reunión de todos los pueblos que peregrinan a la Jerusalén celestial, en la que la creación entera es renovada, en la que el Padre hace nuevas todas las cosas, y que ese horizonte de nuestro peregrinar con todos los hermanos se anticipa, lo pregustamos aquí, este domingo, en esta misa. El mismo Espíritu Santo que obra en nosotros, esa invocación, es también el que va transformando la creación. Y hacia allí peregrinamos, contando con esa transformación que va obrando el Espíritu Santo, siempre escondido. No es espectacularista el Espíritu Santo. A veces pensamos, por ahí nos dejamos llevar por la imaginación cuando leemos las lenguas de fuego en los apóstoles en Pentecostés o el viento que sopla, pero son imágenes que hablan de la experiencia, pero opera en lo escondido, en lo cotidiano, como en María, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Nadie se enteró, no fue a contarlo a los vecinos. Se lo contó a San José, para que también San José vea en sueños, Dios le ubique su rol y trabajen cotidianamente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma el mundo a escondidas de las presunciones de los hombres, de nuestras fascinaciones, de nuestros escapes rápidos. El Espíritu Santo obra no al modo nuestro, querían hacerlo rey, sino al modo de Él, el Espíritu del amor, transformando. Por eso, si no invocamos el Espíritu, la misa es invocación del Espíritu. Toda oración es invocación del Espíritu que nunca deja de asistirnos. Nadie que intente balbucear una oración deja de estar asistido por el Espíritu Santo. Y especialmente en la misa venimos a recibir ese Espíritu para que se vaya extendiendo, para ir comunicándola con ese amor solidario, fraterno, que tiene en cuenta al caído, al alejado, al más sencillo, al más necesitado. Ese amor solidario, ese trabajar por la justicia, ese trabajar por la paz, es nuestra humilde colaboración con el Espíritu de Dios en la transformación del mundo, que va aconteciendo día a día, no que pasará súbitamente al final, sino que va aconteciendo, como en la Eucaristía, el pan y vino, como en nosotros, al comulgar, la creación entera. Pero hace falta entrar en ese estado, quizás es la palabra. Me viene la palabra estado por una anécdota y terminamos con esta imagen. Por ahí se acuerdan, hace más de 20 años, en Argelia, movimiento extremo, había amenazado a todos los franceses que iban a ser asesinados si no se iban. Y por ahí recuerdan que había un monasterio trapense y 7 monjes trapenses fueron asesinados, ¿no?
los mártires de Argelia. Por ahí más de uno se está acordando de esa, fue muy divulgado, ¿no? Y la anécdota viene porque uno de ellos dejó una frase en su diario, que es la que me gustaría que nos quedemos este domingo, para compartir este pasaje de Juan que nos abre los misterios de la Eucaristía. La comunidad, cuando se enteró, se reunió de los monjes y dijo: ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Salvamos la vida? Pero hace varias décadas que estamos aquí. La mayoría eran árabes musulmanes, que llevaban perfectamente, porque no hay conflicto ni cultural ni religioso, como a veces nos quieren hacer creer, ¿no? Convivían, se acercaban a través de cáritas, a través de compartir la cultura. Les gustaba que estén los monjes estos católicos trapenses. Había una gran integración, un pequeño grupo siempre, ¿no? Extremista, siempre incentivados por fuerzas ajenas a la vida de los pueblos y de las culturas, ¿no? Entonces nos vamos y borramos todo lo que hicimos y salvamos la vida, o nos quedamos y corremos el riesgo de morir por Cristo. Y debaten los monjes y deciden quedarse. Entonces en el diario de esos meses, porque fueron 9 meses, si no recuerdo mal, entre esa decisión y el martirio, uno de ellos anotó, ¿no? Estamos en estado de epíclesis, ¿no? Significando esas manos de Cristo que consagran, ¿no? Que invocan el Espíritu, no solo sobre el pan y vino, sino estamos como comunidad, cada uno de nosotros, venimos a estar en estado de epíclesis, para que el Espíritu de la Eucaristía obre en nosotros, de modo que en la caridad cotidiana no hace falta que sea el martirio, aunque hay muchas formas de martirio, de sufrir con Cristo en comunión con Él, pero que todo sea en ese amor solidario que se va irradiando hasta que el mundo entero esté transformado en el Espíritu de Jesús que recibimos en cada Eucaristía.